¿Qué tal, mis queridos amigos? Hoy quisiera enfocarme en mostrarles dónde está la magia de la programación neurolingüística. Es decir, ¿qué fue lo que descubrieron Richard Bandler y John Grinder al estudiar a Phil Peirce, al estudiar a Virginia Satir y al estudiar a Milton Erickson? Y que estos trabajos recibirían la asesoría de Gregory Bateson para afinarlos finalmente. ¿Qué descubrieron? Descubrieron que tanto Virginia Satir como Phil Peirce como Milton Erickson estaban haciendo algo con sus clientes, y esa magia es el poder en que radica la diferencia entre una persona promedio y una persona por encima del promedio. Es un poder que le llamamos la mente inconsciente. En algunos libros lo van a encontrar como subconsciente. Técnicamente es diferente. Sin embargo, para temas generales lo vamos a considerar lo mismo, aunque hablar del inconsciente es mucho más profundo. Sigmund Freud fue el que puso en boga el concepto de la mente inconsciente. En programación neurolingüística, tanto el doctor John Grinder, junto con el doctor Edmundo Velasco, llaman al inconsciente la parte que hace cosas automáticas, es decir, la parte de tu cerebro que hace cosas de manera automática. Esto es, si yo les preguntara en estos momentos cuántas veces has parpadeado en el último minuto, pues obviamente me vas a decir, no lo sé. Es un acto inconsciente. Igual si te pregunto, ¿cuántas veces has respirado en el último minuto? Igual me vas a responder, no lo sé. Es un acto inconsciente. John Grinder, en las presentaciones que él hacía, junto con el doctor Edmundo Velasco, le cambiaba de nombre al inconsciente. Si estaba en un seminario relacionado a la salud, le llamaba el médico interno. Si estaba en un seminario más orientado a logros, metas o demás, él le llamaba el hermano interior, es decir, el que está listo para apoyarte para hacer tus sueños, tus metas. Sin embargo, estamos hablando de la mente inconsciente. Lo que nos muestra esto es que la gente se mete en problemas de manera inconsciente. Podríamos preguntarle a una chica, ¿cómo fue que te casaste con quien no debías? O en el caso de un hombre casado que tiene un amante y ya lo descubrieron, y le preguntas, ¿cómo te metiste en ese problema? Entonces él va a decir, no lo sé. A esto se refiere que hay patrones que no nos damos cuenta, pero nos metemos en situaciones problemáticas. Para que me entiendan, el cerebro es tan inteligente que no nos permite manejar a nosotros cosas importantes. Imagínate si tú pudieras con cerrar y abrir tu mano derecha, estar controlando la respiración. Es decir, cada vez que la abres, tomas aire. Y cada vez que la cierras, sacas el aire. Y estás, abre y cierra la mano. Por el otro lado, en la otra mano, abres y cierras el latido cardíaco. Y que nosotros fuésemos responsables de la respiración y el latido cardíaco. Y si eres un hombre y pasa una muchacha en minifalda frente a ti, lo más probable es que dejes de mover tus manos y te ahogas y te da un paro cardíaco. Es decir, nuestro cerebro nos dice, no puedo dejarte cosas importantes a ti. Necesito tomar el 95% de ti.
que es lo que llamamos el inconsciente. Y solamente te dejo el 5% para que con ese 5% te complique la vida. Te cueste trabajo lograr tus metas, no tengas dinero, estés en un empleo que aborreces, etc. Entonces, como podemos ver aquí, le llamamos nosotros al inconsciente el jefe. Cuando estoy con un cliente, a mí no me interesa hablar con él en un sentido estricto. Claro que estoy hablando con él, pero en realidad estoy detectando todos los patrones inconscientes, porque me quiero comunicar con el jefe. Y los patrones inconscientes de una persona son obvios, si tenemos el entrenamiento para detectarlos y la suficiente agudeza para observarlos. Entonces podemos hablar con el jefe. Para que me entiendan, si yo le pregunto a una persona, ¿te gustó cómo quedó pintada esta casa? Y él dice sí y niega con la cabeza, es decir, con la boca dice sí, pero con la cabeza hace un gesto negativo. Entonces, ¿a quién le vas a hacer caso? ¿A lo que está diciendo con la boca o al movimiento negativo de negación que está haciendo con la cabeza? Por supuesto que el inconsciente, que está haciendo el movimiento con la cabeza. Quiere decir que por cortesía te está diciendo que le gustó, pero que en esencia no le gustó. Entonces nosotros decimos que el inconsciente es 95%, que es todo lo que yo no me doy cuenta. Todas las funciones vitales como el hígado, riñón, estómago, intestino, glándulas, son manejadas por el sistema nervioso autónomo. Y lo que nosotros vemos en programación neurolingüística es que puedes trabajar. Cuando se hace un coach, dice el Dr. Jim Grinder, si no se involucran a los elementos del inconsciente, estamos desperdiciando el 95% del cerebro de una persona. Qué difícil lograr sus metas con el 5%. Entonces, para que tengan un parámetro de comparación, el inconsciente es solo el 5%. 5 más menos 2. Esto significa que tú puedes hacer entre 3 a 7 cosas de forma lógica. Sin embargo, es muy difícil que puedas hacer siquiera 3. Este es el consciente sumamente limitado. Significa, queridos amigos, que tenemos un potencial en nuestro cerebro que está lista para trabajar, pero por formación académica, por cosas que nos han dicho, trabajamos solo con el consciente, con la parte consciente que es el 5%. Si yo fuera un vendedor, ¿a quién quiero venderle? ¿Al 5% o al 95%? Si estoy en una negociación, ¿a quién quisiera presentarle mi negocio o proyecto o propuesta de negocio? ¿Al 5 o al 95%? Piensa en un momento en esto. Si estoy en un proceso de sueño, quiero lograr una meta, quiero aumentar mis ingresos, quiero bajar de peso, quiero dejar de fumar, ¿a qué nivel quiero trabajar? Debo involucrar al 5% de mi cerebro con mis pocos recursos o involucrar al 95% de mi cerebro. Ahora veamos, ¿en qué parte del cerebro estaría mayormente ubicado esto que nosotros llamamos los aprendizajes inconscientes?
todas las cosas que me han pasado desde el vientre, cuando mi cerebro ya estaba capturando información. La infancia, la niñez, etc. En el cerebro existen aproximadamente 100 billones de neuronas. 1.000.000 de millones, es decir, se habla 100.000 millones de millones, para que me entiendas, 100.000 millones de neuronas. Hay dos partes en nuestro cerebro que podemos diferenciar anatómicamente. Tenemos que involucrar la parte más exterior de nuestro cerebro, que es la corteza cerebral, y la parte más interior, que se llama médula. Solo en la corteza cerebral, que es la parte más exterior de nuestro cerebro, existirían el 20% de las neuronas del cerebro, o sea, 20 billones de neuronas. Cada neurona graba lo que ves, que en programación neurolingüística se le llama visual, lo que oyes, que en programación neurolingüística se le conoce como auditivo, y lo que sientes, que en programación neurolingüística se le conoce como sensorial o kinestésico. Se ha calculado que para que tú llenes el 20% de las neuronas, debieras recibir información visual, sensorial y auditivo sin dormir los próximos 25.000 años. O sea, no vas a tener una vida suficiente para activar todas las neuronas que están en la corteza, mucho menos las que están en la médula.